Hola, ¿qué tal, hermanos, hermanas? Un gusto estar con todos ustedes nuevamente en este canal YouTube LM Cuernavaca. Gracias por acompañarnos. Vamos a continuar nuestro tema del trabajo como medio de santificación y pidiéndole al Señor nos acompañe en esa jornada que ya hemos iniciado. Vamos a encomendarnos al Señor invocando su nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos a nuestra Madre Santísima que su protección maternal nos siga acompañando ante cualquier acechanza del maligno y ante cualquier circunstancia siempre esté presente nuestra Madre Santísima, en nuestras alegrías, también en nuestras tristezas, en el trabajo como en el descanso. Pedir a ella que nos acompañe siempre, que también ella, como todo buen trabajador, trabaja todos los días. Vamos a encomendarnos pues a nuestra Madre Santísima. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas, para que los que por anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y cruz seamos llevados a la gloria de la resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, gracias nuevamente por acompañarnos. Gracias por el interés también que ponen en nuestras transmisiones y gracias por escucharnos. Aprovechando estos medios de comunicación para seguir evangelizando lo que esté en nuestras posibilidades. Continuamos entonces con el tema del trabajo como medio de santificación. Pensemos en el trabajo como una realidad santificable y santificadora. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el trabajo, todo tipo de trabajo, es testimonio de la dignidad del hombre. Testimonio de la dignidad del hombre. Todo tipo de trabajo. También el trabajo es dominio sobre la creación, puesto que Dios al crear a Adán y a Eva, a Adán le encomendó el cuidado y ponerle el nombre a los animales y el cuidado de la creación. Después les va a pedir a Adán y a Eva que hagan crecer la descendencia, que la tierra se llene de su descendencia, que dominen a los peces del mar, a las aves, en fin, que dominen la tierra. Y no solamente eso, sino que también la sepan administrar, puesto que el dueño de la tierra, el creador, es Dios. Él es el dueño. Y nosotros somos solo administradores, ¿verdad? Desde la creación del mundo. ¿Ya? También el trabajo es ocasión de desarrollo de la propia personalidad, de tal manera que dentro del trabajo nos desenvolvemos, mostramos nuestras capacidades. Les decía en la transmisión pasada que a veces hay gente que no valora su trabajo, que aún teniendo una remuneración por su trabajo, no les gusta su trabajo, no lo disfrutan. Habrá otros que sí les gusta su trabajo, lo disfrutan, y habrá otros que por las necesidades
buscan cualquier tipo de trabajo. El chiste es que haya cómo poder sobrevivir económicamente. Muy importante, ¿verdad? Por eso también dentro del trabajo se planifica en la persona, se desarrolla toda su potencial. Y me vuelvo a repetir estos ejemplos que puse porque seguramente habrá trabajadores que tienen muchas capacidades y que a veces se limitan solo a algunas cosas. Hay otros que tienen limitantes y quieren hacer más, se esfuerzan por hacerlo. Y eso es un valioso testimonio, ¿verdad? ¿De cuál lado estamos nosotros? Puesto que nuestro trabajo, nuestra vida común, ¿verdad? Siempre es un constante trabajar. Por eso bien lo dice el evangelista en palabras de Jesús. Mi Padre trabaja todos los días, yo también trabajo todos los días. De tal manera que el trabajo siempre va a estar. Como dicen por ahí, trabajo siempre habrá. Ahora hay que ver también el descanso, porque muchas veces descanso no hay o no queremos tener descanso. Bien, pero bueno, ya vimos que el trabajo y todo tipo de trabajo es testimonio de la dignidad del hombre. También el dominio sobre la creación, también desarrollo de la propia personalidad. Además, el trabajo es el vínculo de unión con los demás seres, fuente de recursos para sostener la propia familia. Fíjense, vínculo de unión con los demás seres, puesto que en el trabajo te relacionas con otras personas, compañeros, compañeras del trabajo. También es la fuente de los recursos para sostener la propia familia, de tal manera que por eso el trabajo es importante. También es el medio, ¿sí? Es el medio de contribuir a la mejora de la sociedad, a la que se vive y al progreso de toda la humanidad. Muy bello pensamiento, puesto que el trabajo en sí engloba todo esto. Y lo voy a decir de manera corrida. El trabajo, todo trabajo es testimonio de la dignidad del hombre, de su dominio sobre la creación, es ocasión de desarrollo de la propia personalidad, es vínculo de unión con los demás seres, fuente de recursos para sostener a la propia familia, medio de contribuir a la mejora de la sociedad en la que se vive y al progreso de toda la humanidad. Digamos que a grandes rasgos esta es una definición del trabajo. Ya comenté algunas la vez pasada, pero esto es, digamos, una definición concreta de grandes aspectos que se pueden ir desarrollando cada uno. Ahora, eso con respecto al trabajo. Para un cristiano, ¿qué es un trabajo? Para un cristiano, esas perspectivas se alargan y se amplían, puesto que les decía la vez pasada, por ejemplo, el sacerdote no trabaja, no es un trabajo lo que hace, sino es un servicio. Si quitamos la palabra servicio, si quitamos la palabra apostolado, entonces sí es un trabajo, ¿verdad? Bien, ahora, para un cristiano, estas perspectivas se alargan y se amplían, porque el trabajo aparece como participación en la obra creadora de Dios, que al crear al hombre lo bendijo diciéndole: procreen y multiplíquense, hagan grande la tierra y sojúzguenla, dominen en los peces del mar, en las aves del cielo y en todo animal que se mueve sobre la tierra. Génesis 1:28. Además, al haber sido asumido por Cristo, el trabajo se nos presenta como medio de, como realidad redimida y redentora. No solo en el ámbito en el que el hombre vive, sino medio y camino de santidad, realidad santificable y santificadora. Fíjense que el hecho de que Jesús haya trabajado dignifica, consagra el trabajo del hombre.
el mismo hecho de haber trabajado. Por eso es una realidad santificable y santificadora. En estas palabras entonces se afirma dos aspectos fundamentales esencialmente unidos entre sí. En primer lugar, resulta patente que la dimensión sobrenatural del trabajo no es algo yuxtapuesto a su dimensión humana natural. El orden de la redención no añade algo extraño a lo que el trabajo es en el orden de la creación. Es la misma realidad del trabajo humano la que es elevada al orden de la gracia. Santificar el trabajo no es hacer algo santo mientras se trabaja, sino precisamente hacer santo el trabajo mismo. Por eso de aquí, por eso vamos a poner el ejemplo de la misa. Cuando la misa termina, digamos, cualquier celebración eucarística, siempre decimos, muchos padres dicen, la misa ha terminado. Pero en la originalidad del latín, ite missa et, quiere decir, vayan en paz. Hay otras fórmulas de despedida y una de las fórmulas de despedida de la liturgia eucarística dice, vayan a poner en práctica lo que aquí hemos celebrado. Y entonces, ahora sí, competir al trabajo en el ámbito en el que tú te desarrollas, puesto que el culto eucarístico nos lleva a la acción, nos lleva a la obra creadora, nos lleva a la divinización del hombre, nos lleva al testimonio, nos lleva a la solidaridad, nos lleva a la fraternidad, nos lleva a crear lazos de unión. Ese es el motivo por el cual el trabajo no es otra cosa más que va en orden a la creación. Y es la misma realidad del trabajo la que es elevada en orden a la gracia de Dios. Santificar el trabajo no es hacer algo santo mientras se trabaja, sino precisamente hacer santo el trabajo mismo. Hacer santo el trabajo mismo. Ahí donde tú estés y te desarrolles personalmente, ahí debes de ser tú un punto de trabajo en orden a la gracia de santificarte y santificar al otro. Segundo aspecto, inseparable y en cierto modo consecuencia del anterior, es que el trabajo santificado es santificador. El hombre no solo puede y debe santificarse y cooperar a la santificación de los demás y del mundo mientras trabaja, sino precisamente mediante el trabajo. Y esto es muy, muy interesante respecto a quienes están en un oficio o están en alguna empresa, ¿no? La santificación, hermanos, nosotros cuando hablamos de santificación personal, estamos ayudando a nuestra alma, a nuestro cuerpo, para que se plenifique espiritualmente, se asemeje a Cristo lo más cercano posible. Pero también hay que santificar al otro. ¿Y cómo se hace esa santificación? Dando testimonio, orando por los demás, ejerciendo solidaridad en los demás, tratar de sanar las heridas que haya en los mismos compañeros de trabajo. Si a alguien se le ha hecho injusticia, hacer justicia, ¿verdad? Y en fin, cada uno de los aspectos nos lleva a pensar precisamente en nuestra santificación personal como en la santificación personal del otro. Por eso Cristo, al trabajar aquí en la tierra, en el oficio de carpintero, vino a santificar el trabajo. No es una carga el trabajo, sino que el trabajo es una expresión de la corporidad humana con respecto a la dignidad, al aspecto de la creación, con respecto a las relaciones mismas con la humanidad. El trabajo es muy profundo, ¿verdad? Muchas definiciones se van a encontrar del trabajo, pero esta me parece que tiene mucho sentido, ¿verdad? Santificar, santificable, santificador.
Tenemos así pues entonces la fórmula conocida como santificar el trabajo, santificarse en el trabajo, santificar con el trabajo. Por ejemplo, el Padre dice en la misa, por Cristo, con Él y en Él. A ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Por Cristo, con Él y en Él. A ti Dios Padre. Pero entonces en Cristo está todo, también en el trabajo. El trabajo, santificar el trabajo, santificarse en el trabajo y santificar con el trabajo. O esta otra, en la que se señala además la necesaria relación entre la santificación del trabajo profesional y la reconciliación del mundo con Dios. Unir el trabajo profesional con la lucha ascética y con la contemplación, cosa que se puede parecer imposible, pero que es necesaria para contribuir a reconciliar el mundo con Dios y convertir ese trabajo ordinario en instrumento de santificación personal y apostolado. ¿No es este un ideal noble y grande por el que vale la pena dar la vida? ¿No es este, es una pregunta, no es este un ideal noble y grande por el que vale la pena dar la vida? Pues el trabajo es único, ¿no? Veía por ahí un videíto en donde hay un problema familiar y resulta que el esposo pierde el trabajo por unas circunstancias familiares, ¿no? Y el dueño le dice, pues estás despedido, arregla tus asuntos, pero estás despedido. Ya no arreglaste tú el contrato, ya se perdió la oportunidad. Todo por los problemas de tu casa. Y fíjense que ahí uno debe de trabajar también, en que la santificación de la familia también debe ser un reflejo de la santificación en el trabajo. Y a su vez, la santificación del trabajo debe ser una santificación en su casa. ¿Cuántas veces nosotros, por ejemplo, bendecimos al Señor? ¿Cuántas veces le damos gracias a Dios? ¿Cuántas veces hemos suplicado a Dios? Y aquí es donde la realidad nos motiva precisamente a este nivel del trabajo que cada uno realiza en sus circunstancias, cada uno a la que igual ha sido llamado, a su vocación a la que haya sido llamado. Ahí debemos de ser instrumento de santificación, tanto personal como en el apostolado. Y yo creo que muchos de los legionarios entienden estos conceptos y sé que muchos han de decir, pues yo hago mi apostolado, ¿no? Ayudo a los enfermitos llevándoles la comunión, le ayudo a fulanito, a fulanita a cruzar la calle, llevo a esta persona a misa, a esta persona yo la cuido, a esta persona le doy catecismo, en fin, cada uno sabe su apostolado. Tal vez habrá otros que estén viendo este tema y van a decir, bueno, ¿yo cómo puedo desarrollar? Ahí, si tú eres maestro, y en tu trabajo desarrollas la santidad de Cristo Maestro, ¿verdad? Si estás en cualquier otra situación laboral, acuérdate de la santificación hecha por Cristo en el umbral del oficio de carpintero en la casa de Nazaret. Y con José, Jesús conoció el trabajo. De tal manera que aquí se engloba este ideal tan noble que es el trabajo. ¿Sí? Ahora, de las consideraciones anteriores, resulta ya bastante claro que santificar el trabajo, santificarse en el trabajo y santificar con el trabajo no son tres finalidades, sino tres dimensiones de un fenómeno unitario. A saber, primero, comprender esta unidad es imprescindible para alcanzar una precisa delimitación del concepto de santificación del trabajo. Comprender la unidad. Por eso cuando el Padre dice por Cristo, con Él y en Él, está hablando de la unidad. En Cristo, con Él y en Él. En Cristo, con Él y en Él. Y la oración va a dirigir al Padre. A ti Dios Padre Omnipotente.
en la unidad del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces vemos las tres dimensiones trinitarias también en las tres dimensiones del fenómeno unitario de la santificación del trabajo, ¿verdad? Entonces hay que comprenderlo. Y para eso conviene distinguir el trabajo en cuanto a acción humana de trabajar, es decir, de emplear la actividad corporal o mental para un fin determinado, y el trabajo en cuanto efecto exterior de esa acción. ¿Verdad? Son dos cosas interesantísimas. La actividad corporal, o sea, el trabajo como la actividad corporal y mental. Nos vamos desarrollando. Pero también el trabajo en cuanto efecto exterior de esa acción. Hoy escuchaba, en la mañana, una persona que decía algo bien curioso, ¿no? El papá con la hija, una niña chiquitita. Toda la niña chiquitita le dice, papá, te vino a buscar una persona que quiere trabajar contigo. Y el papá le contesta a la niña, pues ya le hubieras dicho que se viniera, ya aquí yo necesito trabajadores. Y yo estaba escuchando eso y me quedé pensando, digo, el Señor se dedica a hacer este tipo de trabajo, ¿cuántos querrán venir a hacer ese trabajo? ¿Sí? Son cosas muy sencillas, cosas que a veces ni siquiera uno se imagina. Por ejemplo, eh, ¿quién, ¿quién querrá trabajar? Y seguramente va a salir alguien que se va a querer en la remodelación de equipos de sonido o equipos de bocina, por ejemplo. Yo no sabía que existiera. Y yo les puedo contar que yo vi un localito y desde hace años que conozco un local y siempre he visto que tenían bocinas de todo tipo, de todo tamaño. Y ahora tuve la oportunidad de visitar ese lugar y de preguntarle ahí al señor, oiga, ¿usted arregla las cajas de las bocinas? ¿O usted puede hacer cajas para las bocinas? Y me dijo que sí, dice, eso es lo que me dedico. No es una carpintería, es un lugar para hacer bocinas, ¿verdad? Muy interesante también porque ya saben los modelos, sabe el uso de las bocinas, sabe qué cables va a usar, sabe qué entradas va a tener y hasta te dice para cuando son de intemperie y si son de dentro de hogar. Cosas que uno no sabe, uno no se imagina. Uno compra bocinas y bocinas y bocinas. Yo recuerdo que tuve una adolescencia llena de bocinas. Y hasta yo mismo trataba de buscar cajitas por ahí y cómo unirlas con las con otras bocinas. En fin, un montón de cosas. Y ahora, al conocer esta realidad, aprendí que tiene todo una línea, dice, quiere que le haga la misma línea de todas las bocinas, quiere que le ponga esto para la intemperie, cosas que uno no sabe, ¿no? Y que es interesante porque uno aprende cosas. Ahora aprendí a que las bocinas exteriores tienen que tener un cierto líquido, un cierto plastificado, un cierto algo que le ponen a la bocina para cuando llueva, como un tipo impermeabilizante, que salve la bocina. Interesante, son cosas que uno no sabe. Por eso les digo, ¿quién querrá ir a trabajar en un lugar de estos? Y es más, ¿cuánta gente va a ir a pedir el trabajo de unas bocinas? Yo llegué y no vi más que al Señor y solito. Entonces digo, ¿cómo hacer? ¿Cómo le hace el Señor para aventurarse a hacer esto? Es de lo que Él trabaja, dice. Yo me dedico a hacer esto. Y me acuerdo que hace años, cuando pasaba ahí, yo vi que hacían bocinas más grandes porque fue la época de los equipos de luz y sonido. Y yo veía que tenía baffles grandísimos y cómo los transportaban en los camiones de equipos de luz y sonido de aquella colonia en donde les estoy hablando, al norte de Cuernavaca. Y después ver esas bocinas en los eventos, yo digo, estas las hizo este señor. Estas las hizo este señor. Pero sin saber. Hasta ahí era mi pensamiento.
Pero ahora tuve la oportunidad de platicar con el Señor y ver que eso se dedica y cómo en una cosa tan sencilla puede dignificar su trabajo. Y algo bien interesante, porque mientras estaba yo ahí en su taller viendo, ahí estaba la imagen de la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Entonces, es muy interesante y aprende uno muchas cosas del trabajo, con respecto al trabajo. Por eso ahí debe de vivirse esas tres dimensiones, ¿verdad? Que acabamos de decir: santificar el trabajo, santificarse en el trabajo y santificar con el trabajo. Y así otros, y he aprendido de muchos que trabajan en la herrería, en la carpintería, he aprendido de los que trabajan en el campo, he aprendido de muchas personas, de cosas que uno a veces ni siquiera sabe. Hará falta mucho conocer, puesto que hay muchos trabajos que a veces uno ni siquiera piensa que por ahí lo va a ocupar alguna vez, como esto de las bocinas, pero se ocupó. Entonces, siempre habrá un trabajo en el que va a haber algo que nos llame la atención y algo que nos va a hacer conocer aún más la profundidad del trabajo. Entonces, conviene entonces distinguir la cuestión del trabajo en cuanto a acción humana de trabajar, el trabajo, el que implica mover el cuerpo, el hacer las cosas, y por otro lado también el trabajo en cuanto a efecto exterior de esa acción, puesto que tiene todo trabajo tiene un efecto. Cuando uno trabaja con libertad de espíritu, con ese ánimo, con esa generosidad, su trabajo se va a ver plasmado, ¿verdad? Decía un padre en alguna ocasión: cuando una persona vive la santificación, se le nota. Y yo me pregunté: ¿y cómo se le nota? Dice: se le nota en el rostro, se le nota en la forma de caminar, se le nota en la forma de ser, se le nota porque vive una santificación, inclusive irradia una luz. Y eso mismo pasa cuando el trabajo es santificado, ¿verdad? Cuando tú realizas una acción, ¿verdad?, en la que implica haces más bien cuando tú trabajas, tiene ese efecto y se convierte en una acción, ¿verdad? Puedo decirles alguna otra anécdota de gente que está buscando trabajo y no de lo que sea, ¿no? De lo que sea. Y recuerdo que una vez llegaron unas personas allí a la casa, me comentaban mis padres, a querer aprender el trabajo de artesano, a lo cual se dedica mi padre. Pues no duraron, puesto que implica mucho, mucho movimiento, mucho martilleo, mucho del uso de las manos, ¿verdad? Y el de estar atentos al material. E implica mucho, pero también es un medio de trabajo. No lo aguantaron y mejor ya no volvieron, ¿verdad? Bien, pero el trabajo siempre es dignificante. Bien, aunque hagas las cosas más sencillas, si vas a barrer, a trapear, eh, normalmente uno no se levanta pensando en que, ay, tengo que trabajar de barrer ahorita mi cuarto, ¿no? O de barrer la azotea o de barrer la calle. No, no, uno no piensa que va a trabajar, uno piensa que va a hacer, ¿sí? Entonces yo me levanto para hacer esto que pues la vida cotidiana me implica, ¿no? El barrer, el trapear, el hacer las cosas comúnmente de todos los días, como también el ir a trabajar hacia el exterior. Entonces, importantísimo estos dos puntos. Por un lado, distinguir el trabajo en cuanto a acción humana de trabajar, el efecto mecánico, como también la actividad corporal o mental para un fin determinado, el trabajo en cuanto a efecto exterior de esa acción. Ahora, resulta patente entonces que la santificación del trabajo en cuanto a acción humana comporta de modo inmediato la santificación de la persona que realiza esa acción de trabajar, y a través de la comunión de los santos, una directa cooperación en la santificación de los demás hombres. En este, un primer fundamental significado de la inseparabilidad de santificar el trabajo,
santificarse en o mediante el trabajo y santificar a otros con el trabajo. Y por otra parte está la unidad constitutiva entre santificación personal y el apostolado, entre amar a Dios y amar a los hombres. Comporta también la inseparabilidad entre santificarse mediante el trabajo y santificar con el trabajo, entendiendo ahora esta última expresión en el sentido de hacer del propio trabajo un instrumento de apostolado, con el ejemplo y con la palabra. Entonces, el gran ejemplo de esto, uno es San Benito Abad, ora y et labora. Yo siempre lo he traducido de la siguiente manera: que tu oración sea trabajo y el trabajo sea también tu oración. Yo eso así lo defino. Pero precisamente el latín de San Benito, ora y et labora, ora y trabaja, ¿verdad? Así en simples palabras, ora y trabaja. De tal manera que con tu ejemplo, con el ejemplo, perdón, y con la palabra, se testifique el trabajo. Recuerdo también, quiero hacer una anécdota del padre Benito, un monje benedictino, ya grande de edad. Lo conocí por lo menos de vista, hasta que un día tuvimos contacto con él, porque al ser monje, pues tenía su espacio, ¿no? Había monjes con los que tú puedes acercarte, platicar con ellos sin ningún problema, pero también hay monjes que viven aislados, ¿no? Entonces él era uno de ellos, sacerdote, porque también celebraba la misa, pero su personalidad era como más de estar solo, ¿no? Y en un retiro que tuvimos nosotros los seminaristas en aquella ocasión, vimos cómo están trabajando los monjes para preparar el desayuno, la comida, la cena y todo eso, ¿no? Su trabajo de cerería y demás. De repente vimos que iba caminando el padre Benito, paz descanse, ya falleció, con 2 cubetas bien pesadas de desperdicio de frutas. Pues eran bastantes monjes, más los seminaristas que estábamos ahí. Y entonces mi compañero se acercó para decirle, oiga padre, le ayudamos con una cubeta. Dijo que no. Y le insistimos como 3 veces. Y nos dijo, no, dice, porque esto es mi trabajo. Entonces sigue la regla de San Benito, ora y et labora, ¿verdad? Entonces también nosotros, hermanos, en esta vida de trabajo, tenemos que con el ejemplo y con la palabra dar testimonio de lo que estamos haciendo. Y ahí, en el ámbito en el que uno se desarrolla, debe de santificarse, santificar a los demás y santificar tu trabajo. Santificar el trabajo, santificarte tú y tratar de santificar también al otro que está junto a ti. Por lo que se refiere entonces a la santificación del trabajo en cuanto a efecto o resultado exterior de la correspondiente acción del hombre, nos encontramos sin duda con un significado analógico del término santificación, ya que solo la persona puede ser santa en sentido propio y estricto, partícipe de la naturaleza divina, de la naturaleza íntima de la Santísima Trinidad. Fíjense que esto es maravilloso también porque el hecho del trabajo, el hecho del trabajo el simple hacer una cosa, lo hace uno en nombre de Dios. Yo no sé si ustedes lo han hecho o si lo han, yo creo que sí, todo el mundo ha hecho en algún momento. Ay, que Dios me bendiga en el trabajo, ¿no? Y nos persinamos, ¿no? Que me vaya bien en mi trabajo, ¿no? Y nos persinamos, ¿no? Hay gente que ha sufrido, inclusive ya ni llegaron al trabajo por un accidente, que van al trabajo y chocó el autobús, ¿no? Y fallecieron. Asaltaron el camión, lo balearon, ¿no? Y hay trabajos verdaderamente sorprendentes, ¿no?
de tal manera que siempre el hombre participa no solo naturalmente del trabajo, sino también de la vida íntima de la divinidad, porque trabajamos junto con Cristo, en Cristo y para Cristo, porque ahí es donde está nuestro apostolado y nuestra santificación en Cristo. Y entre estas diversas aplicaciones de los términos santo, santificar, santificable, etc., al trabajo entendido como efecto externo del trabajo humano, destaca por su importancia precisamente aquella que encierra en sí la misión propia y específica de los laicos, la santificación del mundo desde dentro, en la que por el mundo ha de entenderse no el simple mundo de la naturaleza, sino este en cuanto transformado o configurado por las actividades y relaciones humanas. De ahí que pueda considerarse que esta santificación consiste en volver a poner las actividades y relaciones horizontales de la vida soberana con la relación vertical a Dios en Cristo por su Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué formamos? La cruz. La cruz, que es signo de victoria, también fue un signo de trabajo, puesto que Cristo la cargó por la redención de todos. ¿Verdad? Cuando sea elevado, atraeré a todos hacia mí, dice el Señor, respecto a la cruz, a su pasión, a su muerte. ¿Verdad? Entonces, el símbolo de la cruz también es un símbolo de trabajo. ¿Verdad? Sobre todo, ese efecto de la vida, de las relaciones horizontales con la vida humana, con nuestros hermanos, y la relación vertical hacia Dios, hacia Cristo, con su Espíritu. Y así santificar el trabajo en cuanto a efecto exterior de la acción del hombre significa, sobre todo, santificar las estructuras profesionales, económicas, sociales y políticas, que son efectos del trabajo de los hombres y condicionan después la prosecución, de ese trabajo. Fíjense que me pasó también algo bien curioso. El día de ayer terminé la misa de la tarde en una colonia, y terminé y de repente me dice una señora, me dice: padre, vaya a bendecir una casa. Le digo: pero ahorita, ¿qué horas? Le digo: hermana, ya vamos a misa, tengo la siguiente misa. Dice: bueno, no es una casa, dice, es la escuela de la comunidad. Y pues yo también dije: pues vamos a ver la escuela, pero yo no la conozco, vamos a bendecir la escuela. Y ya, estando ya en la escuela, hay 3 maestras ahí, maestras que se dedican exclusivamente a darles clases a ellos, y ahí mismo en la escuela viven, ¿no? Me llamó mucho la atención, puesto que las muchachas no son de aquí, están haciendo su servicio en esta escuela, en esta comunidad, y ahí valoras mucho al dejar su lugar de origen para venirse a enseñar, y todavía a quedarse ahí. No están en un hotel, no están en una casa, no están rentando nada, es ahí mismo en la escuela, que tiene un espacio precisamente para que se queden los maestros ahí a pernotar. Y están de lunes a viernes, dan sus clases, ahí se quedan, y el viernes el fin de semana se van a ver a sus familias. Interesante. Y me llamó mucho la atención, nunca había visto algo así, ¿verdad? Pero me llama mucho la atención cómo el trabajo es tan esencial que necesita ser santificado. Entonces, el acto de ir a bendecir la escuela, el acto de bendecir ese lugar donde ellas conviven, el acto de estar pasando salón por salón, para ellas es algo que les motiva, y es algo que se sienten tranquilas y en paz, y es algo que para la comunidad les ayuda bastante, puesto que quien pidió la bendición fue la comunidad,
fue una persona que pidió la bendición del lugar, puesto que ahí están las maestras, y pues que han pasado por situaciones difíciles, y que han estado ahí pues allí pues en la escuela a cualquier cosa que les pueda pasar, pero están ahí con mucha generosidad, con ese entusiasmo por enseñar, y tranquilas ahora, ¿verdad? Un poco más tranquilas con respecto a la bendición y de sentirse en paz ahí en ese lugar. Entonces es importante, hermanos, la santificación del trabajo, y seguramente les va a remunerar el Señor con todo lo que ya han estado haciendo por enseñar a los niños. Bien, eso es interesante. Entonces, dentro de la santificación, pues, de esto, estamos haciendo la señal de la cruz como un signo de trabajo. Santificar el trabajo en cuanto a efecto exterior de la acción del hombre significa sobre todo santificar las estructuras profesionales, económicas, sociales y políticas, que son efectos del trabajo de los hombres y condicionan después la prosecución de ese trabajo. El hecho de santificar esa estructura, el hecho de bendecir esa estructura profesional que es una escuela, bendices también a las maestras, bendices también a la comunidad. Y entonces ahí se cumplen las tres cosas, ¿verdad? Puesto que ellas que trabajan, ¿verdad? Se santifican. Uno en su servicio pastoral está trabajando, santificas a las demás, te santificas a ti mismo, ¿verdad? Y haces creíble el Evangelio en ese lugar. Maravilloso y muy interesante este aspecto. Ahora, esta santificación del trabajo puede designarse también como consecratio mundi, ¿verdad? Como una consagración mundial, pero no ha de entenderse como una sacralización de esa estructura, así como la santificación de los laicos no consiste en hacer de ellos personas sagradas, y tampoco ha de entenderse esta santificación del trabajo del mundo como su clericalización o pérdida de la propia natural consistencia y legítima autonomía. ¿Qué significa? Significa que, por ejemplo, no por el hecho de haber ido a la escuela, haber bendecido el lugar, ya esté santificado el lugar, ¿verdad? Ya se haga un lugar de culto o de oración, no. Ahí se tiene que, ahí los efectos, ¿verdad? El efecto del trabajo se va a ver reflejado en la persona, en su quehacer, como también en el servicio ofrecido en la educación. Se va a ver en ellos, ¿verdad? Quienes están ahí. No por el hecho de que esté ahí, no, el agua bendita ya ha caído por toda la escuela, ya todo se ha santificado, ¿no? Decían por ahí en alguna ocasión de entre risas, ¿no? Estás bendiciendo el agua y llenan tambos de agua. Las bendices, ¿no? Con la oración normal que se hace, bendición esta agua que pones en nuestras manos, y hacemos la oración, ¿no? Pero todavía quieren que les echemos más agua, ¿no? Entonces, ya el agua bendita ya está bendita y todavía le echas agua bendita. Esto no quiere decir que porque le eche más agua bendita al agua que ya está bendita, pues se va a santificar más. Pues no, porque ya está bendecida, ¿verdad? Igual la escuela, igual igual que cada uno, ¿no? El hecho de bendecir a tus hijos, les está dando la bendición, no quiere decir que por el hecho de darles la bendición ya están sacralizados, ¿no? Ya son cosas para el culto, ¿no? No, esa bendición les va a acompañar, ¿no? Es una bendición que les va a acompañar y que los va a santificar, ¿no? Los va a santificar según la acción del día, que es el estudio, que es la convivencia con sus compañeros, con la maestra, es adquirir conocimiento, y ahí se va uno santificando, ¿verdad? Entonces, dice una oración también dentro de la plegaria eucarística de la misa, dice: aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, es un don tuyo que el que seamos agradecidos, ¿verdad? Entonces nuestras alabanzas no aumentan la gloria de Dios. Imagínense si a cada ratito estuviéramos alabando al Señor, pues, y que fuera creciendo el reino de Dios, pues no, eso así no es, ¿verdad? El reino de Dios ya está, ¿verdad? A nosotros nos toca sí bendecir, sí alabar al Señor,
pero eso es para el beneficio nuestro, porque el santo es Dios mismo. ¿Quién se está santificando? Nosotros, tratando de santificar a nosotros, y también estamos tratando de santificar a los demás, para que juntos alcancemos la legitimidad de la santidad en el cielo, aunque no nos lleven a los altares, aunque no nos canonice el Papa, ¿no? El hecho de santificarse es ya un escalón en el reino de los cielos. Entonces eso consiste precisamente en esa consagración mundial, ¿verdad? Los papas han hablado acerca del trabajo en la fiesta de San José Obrero, que seguramente vamos a verlos más adelante. Todos los documentos que hay, todo lo que se ha escrito acerca del trabajo, pero precisamente el día del trabajo, el 1 de mayo, es también el día de San José Obrero, ¿verdad? Precisamente para hacer esta realidad natural del hombre, que es el trabajo, con la realidad espiritual o divina, que es los efectos del trabajo, la santificación en el trabajo, ¿verdad? Como, y ahora sí aquí ya se compaginan el trabajo como medio de santificación. Entonces se compaginan aquí las dos cosas. Ahora, ¿qué puede significar entonces? ¿Qué puede, bueno, esa santificación, perdón, ¿qué puede significar entonces santificar este mundo configurado por el trabajo humano? Puesto que habrá muchos que trabajan y que no son, no tienen esa, no creen en Dios algunos, ¿no? No tienen esa, no sé, ese don de la fe, ¿no? Pero, ¿qué puede significar entonces? ¿Qué significa o qué puede significar santificar este mundo configurado por el trabajo humano? Solo puede tratarse de una santidad instrumental, es decir, ese mundo es santo en la medida en que facilita, ya que puede producir evidentemente, ya que no, ya habrá momentos en que no puede producir nada, ¿verdad? Pero santificar este mundo configurado por el trabajo solo puede tratarse de una santidad instrumental. Ese mundo es santo en la medida que facilita la santidad de los hombres, y eso será posible cuando esas realidades terrenas estén en sí mismas configuradas según el querer de Dios, que sean eficaces en su propio orden, que faciliten el ejercicio de las virtudes naturales, especialmente la de la justicia, y estén informadas por la caridad de Cristo. Entonces, así es como significa santificar este mundo, configurado por el trabajo humano por medio de la santidad instrumental, ¿verdad? Entonces, todo esto es el quehacer de Dios, ¿verdad? Entonces, el quehacer de Dios. Ahora, todo medio de todo trabajo, por ejemplo, el que trabaja en la elaboración de un teléfono, está ejerciendo un trabajo. Y aquí hay ya un medio instrumental, que gracias al trabajo del hombre está este producto. Y así cualquier producto que tengamos, la medallita, la cadenita, las playeras, el bordado, las lonas, los colores, esta misma transmisión, el servidor, la computadora, etcétera, tuvieron que pasar por manos de trabajadores para que estuviéramos nosotros aquí. Y nosotros, por medio de esta labor, también estamos trabajando, haciendo apostolado para la evangelización, el aumento del conocimiento y para una espiritualidad más profunda. Estamos ejerciendo entonces esa constancia, esa consistencia natural del trabajo con esa consistencia espiritual, ¿verdad? Ahora, sin adentrarnos ahora en el amplio mundo de la reflexión teológica que ofrece toda esta temática, y para no salirnos del objetivo de estas páginas, que es precisamente buscar la santificación personal, preguntémonos si santificar el trabajo en este sentido objetivo, externo, estructural e inseparable, no solo de santificar con el trabajo, lo cual es evidente en el sentido señalado hace un momento, sino también con aquel santificarse en el trabajo, que es una consecuencia necesaria e inmediata de santificar el trabajo en su aspecto subjetivo, es decir, en cuanto a la acción de la persona. La respuesta es sin duda afirmativa. Entonces, el hecho del trabajo también tiene
una acción subjetiva, ¿verdad?, en la persona, es decir, la remuneración. ¿Sí? Hay gente que trabaja sin paga, sí. Indudablemente habrá gente que lo hace por generosidad. Yo conocí una persona en otra parte del mundo, romano él, italiano, este señor, y mientras estábamos platicando con los padres, entró y le dijeron los padres, pase a sentarse. Se sentó en la mesa a comer con todos, y ya estando ahí platicando, dando su experiencia a cada uno de los que estábamos ahí, y él participó. Entonces se presentó y dijo quién era, ya que se dedicaba. Y alguien le preguntó cuánto ganaba, y dice nada, dice yo lo hago nada más por quererlo hacer. Entonces los padres decían, él está haciendo un trabajo, o su labor de trabajo es un apostolado. Y ahí fue cuando la primera vez dije, apostolado igual a trabajo. Entonces nosotros también de alguna manera hacemos un trabajo en el apostolado. Y hay quienes hacemos dos tipos de trabajo. El trabajo humano, que es, no sé, la albañilería, la carpintería, pero también hacemos la labor, el otro trabajo que es el apostolado, en el servicio, en la caridad, ¿verdad? Cuando le ayudamos a alguien, cuando somos generosos, cuando se pide ayuda a la iglesia en sus necesidades, cuando vemos que un pariente, un amigo, un vecino está necesitado de apoyo, ahí estamos. Entonces ejercemos esa misma acción del trabajo. Ahora, sin duda alguna, el trabajo subjetivo no santificado puede cooperar a la santificación del mundo en la medida en que contribuya al establecimiento de unas estructuras sociales, económicas, etcétera, naturalmente eficaces y justas, lo cual es parte imprescindible de la ordenación, según Dios, de esas estructuras. Sin embargo, solo un trabajo subjetivo santificado y por tanto santificante de quien lo realiza coopera necesariamente no solo a configurar un mundo justo, sino también a informarlo con la caridad de Cristo, a santificarlo. Naturalmente, esta santificación del mundo desde dentro requiere no una, sino muchas personas que santifiquen su trabajo y se santifiquen en su trabajo en todas las profesiones. Y qué difícil, así como es difícil trabajar en la unidad de la iglesia, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Señor, que es la evangelización, la misión de la iglesia, qué difícil es que todos estemos a una con Cristo, en el trabajo también. Entonces, el trabajo subjetivo que es necesario santificarlo. Entonces, ese trabajo normal, el trabajo que todos hacemos, nos debe de llevar naturalmente a la santificación del mundo. Y en esa santificación del mundo se requiere a muchas personas. Ahora imagínense si en una empresa todos, ¿verdad?, en un mismo sentir, en un mismo ideal, en unas mismas normas que establecen el trabajo, y todos en la confianza con Dios, estoy casi seguro que empezaría a cambiar el mundo. ¿Sí? Pero honestamente no se llega a cumplir. Es muy complicado. Ahora, pienso yo que todo se haga a una. Que todo se haga a una. Esa misión de la iglesia que siempre ha sido su misión, de llevar a todos el mensaje de la buena nueva del Evangelio, ¿verdad? Y es un trabajo que toca e implica a todos. Muy bien, hermanos, yo espero que nos vayamos ya adentrando a lo que es las tres dimensiones, que me parecen muy interesantes estas cuestiones del trabajo, ¿no? En esta realidad que vivimos, ¿no? Santificable y santificadora, ¿verdad? Y santificarte,
Santificarte, santificar y ser tú un germen, ¿verdad?, de luz para muchos hermanos que están necesitados de trabajo, para que nosotros seamos una luz en el camino de muchos que emprenden un camino y que están ahí en la lucha, ¿verdad?, por tener una buena estabilidad económica. Pidámosle al Señor, hermanos, que nos ayude, ¿verdad? Pidámosle que no deje, nunca deje de su mano a todos aquellos, ¿verdad?, que oramos sin cesar por el trabajo y por el bienestar de nuestras familias. Bien, vamos a dejarle hasta aquí, hermanos. La siguiente ocasión que nos veamos, vamos a meternos a algunas cuestiones del magisterio. ¿Qué nos dice el magisterio de la Iglesia con respecto al trabajo? Muy interesante, y ver desde cuándo comenzó a hablar la Iglesia, el magisterio papal, desde cuándo ha hablado del trabajo hasta nuestras épocas, ¿verdad? Primeramente Dios, si no nos permite, nos estaremos viendo en la siguiente transmisión. Por lo pronto, pues nos despedimos. Ahora, en esta semana de fondo tenemos al siervo de Dios, Alfonso Lam, para pedirle a Dios nuestro Señor por su pronta beatificación, al igual que Edelquin, al igual que el fundador Fran Duf. Pidámosle para que el Señor pronto lleve los altares a estos hermanos, hermanas nuestros, que han hecho del trabajo de su apostolado una santificación, su santificación personal, y que es testimonio para nosotros también de podernos santificar lo más pronto posible. En el camino lo vamos a ir haciendo, con la gracia de Dios. Oración para pedir la beatificación del siervo de Dios, Alfonso Lam. Dios, oh Dios, que con tu infinita misericordia inflamaste el corazón de tu siervo Alfonso Lam con un amor sin límites a ti y a María, amor que exteriorizó en una intensa vida de trabajos, vigilias y sacrificios para la salvación de las almas. Concédenos, si es tu voluntad, que logremos por su intercesión lo que no podemos conseguir por nuestros méritos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. A Jesús por María. Ave María. Secula seculorum. Amén. Que pasen pues un excelente día, que Dios les bendiga, y si no nos permite nos vemos este viernes con la gracia de Dios. Saludos y bendiciones.